La iglesia es de Cristo y Él ha definido en su palabra lo que es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Cristo no ha abierto la puerta para la creatividad. Esta es mi iglesia y ahora que cada pastor haga lo que le dé la real gana, que cada congregación juegue y se divierta a hacer lo que le guste. No, el Señor ha definido cómo debe funcionar su iglesia, la misión de su iglesia, el carácter de su iglesia. Y si vamos a crecer juntos como iglesia de Cristo, deseo que lo hagamos bajo el fundamento de las Escrituras, para que puedan decir de nosotros muchas cosas, pero una sobre todo, que caminando por fe es una iglesia bíblica. Hermano, cuando definen la iglesia como un lugar acogedor, está bien. Como un lugar donde uno se siente amado, está bien. Pero se puede ser acogedor, sentirse amado, sentirse cómodo y no ser una iglesia bíblica. De nada sirve todas las otras cualidades que tengamos como iglesia si no somos una iglesia conforme a las Escrituras. Así que eso es lo que vamos a pretender con esta serie. Llevamos ya varios mensajes. Llevamos 2, creo, si no me equivoco. Uno, hemos visto cómo la iglesia del Señor es definida como un pueblo, es definida como un rebaño, es definida como una esposa amada. Y luego en el segundo mensaje estuvimos viendo que la iglesia de Cristo está formada por los escogidos de Dios, por los escogidos del Señor en Cristo Jesús. Y aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que Dios ha escogido para ser parte de su pueblo, Dios no solo los ha escogido, sino que también ha hecho otra obra en ellos. Los ha redimido, los ha redimido. Si no somos redimidos, no somos parte del pueblo de Dios. Así que hemos visto que somos un rebaño, somos un pueblo, somos una nación, somos una esposa amada, somos escogidos de Dios y somos redimidos por Dios en Cristo. Y hoy el título es un poco curioso, sobre todo porque la mayoría de nosotros vendremos de un trasfondo así. El título del mensaje de hoy es una iglesia católica, apostólica, pero no romana. Y esa frase del final o esa palabra del final lo va a cambiar todo, porque normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra católica ya viene a la cabeza el Papa, los santos, las velas. Pero realmente la palabra católica no hay que vincularla directamente a ese concepto porque no es su significado. Ellos se han apropiado y ese es un problema que tenemos. A veces malos movimientos se apropian de una palabra y nos da miedo utilizarla para que no nos vinculen con ese movimiento y no nos confundan. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la palabra católico, automáticamente si alguien te dice tu iglesia es católica y tú dices sí, ya piensan que eres católico romano. Y por eso nosotros no solemos decir que somos una iglesia católica, pero como veremos en el significado de la palabra católica significa universal, que es una iglesia que está por todo el mundo. Y sí, la iglesia de Cristo es católica, es universal, está en todo pueblo, en toda tribu, en toda nación, por todos lados, expandida. Entonces en ese sentido sí podemos decirlo. Por ejemplo, hay una iglesia muy conocida en Brasil que aquí quizá en Latinoamérica, en otras zonas se conoce más como Pare de Sufrir, pero es la iglesia universal. Y a veces da miedo decir, mira, yo soy parte de la iglesia universal, porque creen que a lo mejor eres de Pare de Sufrir, y nosotros no lo consideramos una buena iglesia, pero la iglesia de Cristo es universal. A veces el mundo o malos movimientos se apoderan de palabras y de nombres que empiezan a atesorarlos, pero no son malos. Por ejemplo, el arco iris. Cuando nosotros ahora vemos un arco iris, lo primero que nos está viniendo a la cabeza es el movimiento LGTB. Pero antes del movimiento LGTB hubo un diluvio. Y el arco iris es una señal para nosotros que no tiene nada que ver con esa ideología, sino con un pacto de Dios, una muestra de amor, de fidelidad y de lealtad del Señor. Y no podemos dejar que nos quiten el arco iris. Es nuestro, Dios nos lo dio a nosotros. Dios quiso mostrar su amor a través de esa marca. Así que, hermanos, a veces no podemos dejar que se apropien de cosas que para nosotros tienen un significado valioso y ahora ya no las podemos usar porque la gente va a empezar a relacionarnos. No, pues les explicaremos la verdad, que ese arco iris, que esa marca representa algo para nosotros totalmente diferente, algo más puro, más grande, más glorioso, la muestra de amor de Dios hacia un pueblo rebelde y pecador y la fidelidad que ha tenido sobre esos pecadores.
Es como cuando a veces veo un búho, y yo tenía un conocido que decía, no, es que el búho es de los Illuminati. Le digo, mira, antes de los Illuminati ya estaba el búho. ¿Qué culpa tiene el búho de que a lo mejor a los Illuminati les guste el búho? Y ahora la gente ve una serpiente, no, me gustan todos los animales, pero a serpiente no, porque ya sabes lo del diablo. Y digo, ¿y si hubiera escogido un perro? ¿Qué tendríais en casa? Es que, pobre serpiente, ¿no? ¿Qué culpa tiene la pobre de ser poseída por Satanás y ser usada por el mismo diablo? A eso me refiero. Y eso es lo que ha pasado con esas palabras, católica y apostólica. Nos las han querido quitar y nos da miedo usarla. Pero la realidad es que hoy vamos a ver que la Iglesia de Cristo es católica, que la Iglesia de Cristo es apostólica. Pero sí, daremos unos detalles para afirmar que la Iglesia de Cristo no tiene vínculo con Roma. No tiene vínculo con el Vaticano, no es romana. Así que vamos a empezar hablando de la iglesia en este sentido y lo voy a hacer desde Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Porque lo primero que tenemos que ver es que Jesús, ¿cuántas iglesias tiene? Vamos a partir de fundamentos, hermano. Jesús tiene una iglesia, no tiene dos, no tiene tres, no tiene varias. Y la Iglesia de Cristo no tiene denominaciones. Debemos entender que a pesar de que seamos parte de alguna denominación, las denominaciones fueron creadas por los hombres con un motivo obvio, pero no fue creada por Dios. Jesús tiene una iglesia y Él no la llama iglesia pentecostal, Él no la llama iglesia bautista, Él no la llama iglesia metodista, Él no la llama iglesia luterana, Él no la llama iglesia anglicana, Él la llama mi iglesia. Ni siquiera Jesús la llamó cristiana. Eso es una palabra que se nos empezó a atribuir en el libro de Hechos cuando a los creyentes se les empezó a llamar cristianos. Pero por un sentido sencillo, éramos pequeños Cristos. Eso es lo que definía la palabra cristiano al principio. Se usaba hasta como una burla, ¿sabían? La palabra cristiano en sus orígenes se usaba de una manera burlesca para decir, mira estos, son pequeños Cristos, pequeños imitadores de aquel Jesús de Nazaret. Pero para nosotros esa burla es motivo de honra. Y Dios quiera que por nuestra manera de andar y de hablar puedan decir, somos pequeños Cristos, somos imitadores de nuestro Señor. Así que Jesús tiene una iglesia. Efesios 4, del 4 al 6, dice así, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermano, la palabra más destacada en estos versículos, ¿cuál es? Uno solo, de todo, uno solo. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y a veces nosotros caemos en un sectarismo denominacional, como si el espíritu que tuviera la iglesia pentecostal fuera otro espíritu al que se mueve la iglesia bautista o al que se mueve la iglesia reformada. Dios tiene un espíritu, un cuerpo, un bautismo, una fe, un pueblo, no hay más. Todo lo demás que surge, miren, todas las diferencias que aparecen en la iglesia, todas las rencillas que aparecen entre las denominaciones, solo tienen un origen, el corazón nuestro corazón humano. Somos limitados y a pesar de que hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, hay una sola verdad, hay una sola palabra, debemos entender que por ser limitados, a veces fallamos en nuestra interpretación. Esas diferencias en nuestras interpretaciones nos llevan a decir, sí, hay un solo bautismo, pero yo veo el bautismo de esta manera. Por eso nosotros los bautistas consideramos el bautismo del creyente, no de los infantes. Pero si tú hablas con un presbiteriano,
El presbiteriano te va a decir, hay un solo bautismo, pero para nosotros el bautismo es como una continuidad del pacto que se marcaba por la circuncisión y por lo tanto consideramos el bautismo de hijos de creyentes, así como la circuncisión se hacía en el pueblo creyente, en el pueblo de Dios. Hay un solo bautismo, pero nuestra manera de interpretar las Escrituras, el error que nuestros corazones deben reconocer de su limitación, nos lleva a tener ciertas diferencias. Y ahora parece que hay más bautismos, y parece que hay más fe, hay más espíritus, y hay más cuerpos, pero no, sigue habiendo uno. Y por eso, una de las cosas que debemos tener con nuestros hermanos de otras denominaciones es gracia y también humildad, para reconocer que el equivocado podemos ser nosotros y no ellos. Sí que es cierto que hay errores doctrinales que ya no son temas de una mala interpretación, sino herejías. Hay que saber diferenciar entre una diferencia doctrinal en un tema secundario, como puede ser la escatología, el fin de los tiempos, pero también hay herejías. Hay movimientos que son blasfemos contra Dios, hay movimientos que son contrarios a la Escritura, hay verdadera doctrina de demonios en la iglesia y debemos saber diferenciar entre ambas cosas para no llamar hermano a lo que no es hermano. Pero Jesús tiene un solo cuerpo. Pablo lo vuelve a decir a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Jesucristo. Nosotros tenemos, ¿cuántos cuerpos tenemos cada uno? ¿O tenemos uno? Quien me diga que tiene dos, me va a sorprender. Algunos parece que tenemos dos, pero tenemos uno. Tenemos un solo cuerpo, pero este cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos miembros. Y parte uno de los otros, están relacionados. Y yo me he dado cuenta de eso. Mi problema en la espalda radica arriba, en la parte lumbar, en un nervio de allí. El dolor llega hasta el tobillo. Todo lo que recorre este nervio ciático está siendo ahora marcado por el dolor. Pero el dolor empieza arriba. El origen está arriba, pero es un cuerpo con muchos miembros relacionados entre sí. Así que esa relación hace que donde empieza el dolor recorre parte de ese cuerpo y el dolor llega a otros miembros. Así como la iglesia, somos un solo cuerpo, pero estamos formados por muchos miembros. Y cuando un miembro es golpeado, cuando un miembro sufre, cuando un miembro lo pasa mal, en cierta manera nosotros también sufrimos con él. Lo pasamos mal con él, nos resentimos. Cuando en la iglesia hay casos graves de pecado, la iglesia se ve afectada. El pecado del hermano en cierta manera nos afecta también a nosotros. Si una iglesia tuviera que enfrentar, Dios no quiera, un caso de divorcio por casos de adulterio, eso no queda solo en esa familia que congrega en la iglesia. Eso afectaría a la iglesia entera, porque ellos eran parte de nuestra iglesia, eran parte del cuerpo, eran miembros de este cuerpo, y ese golpe que se han dado esos miembros afecta al resto de miembros. Porque ahora, ¿quién va a venir a congregar con nosotros? Él o ella. ¿A quién dejaremos en la iglesia? ¿Quién se tendrá que ir a otro lugar? Y si mañana nos presentan otra persona, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de orar por la reconstrucción del matrimonio que nosotros conocimos? ¿Tenemos que ahora pedir la bendición para un nuevo matrimonio? Cuando para nosotros el matrimonio que valía y por el que seguimos orando para que Dios restaure es el de antes. Miren todos los problemas que como iglesia enfrentaríamos con un divorcio suyo, no nuestro. Pero somos parte de un cuerpo y miembros los unos de los otros. Hoy hay un concepto muy consumidor en cuanto a la iglesia. Gente que viene, no se quiere relacionar mucho, no quiere participar mucho de la vida de la gente porque tampoco le interesa que se metan mucho en su vida. Solo vienen, se edifican y se van. Así matan su conciencia como aquellos que los domingos quizá van a misa y luego viven la fe como quieren. Pero la realidad es que el pueblo de Dios no funciona de una manera independiente, individualista. No tiene ese espíritu comercial de cliente, de yo voy, recibo, dejo un sobre y me marcho. No, somos un cuerpo y somos partes los unos de los otros. Lo que pasa es que hoy también hay gente que va rotando de iglesia en iglesia y ya no sabe de qué cuerpo es ni de dónde es miembro, y la gente ya no lo identifica
como hermano, como parte de la iglesia, porque está, no está, está, no está. Quieren ser tratados como un hermano, pero no se comprometen como un hermano, y eso es complicado. Así que Jesús tiene un cuerpo y Jesús tiene un rebaño. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con ¿cuántos pastores? Con un pastor. La palabra uno acompaña constantemente a todo lo que define la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un rebaño solo. En ese momento en el que Jesús está hablando, no están todos los discípulos que Jesús sabe que un día van a ser parte de la iglesia. Solo había un grupo de discípulos. Pero Jesús luego más adelante le encarga una tarea, la gran comisión a la iglesia. Y Jesús sabe que otros se irán uniendo, pero no formarán nuevos rebaños. Se unirán a ese rebaño. Jesús tiene un rebaño y además ese rebaño no tiene muchos pastores. Tiene un solo pastor. Y cuando hablemos de los pastores, de las figuras de gobierno en la iglesia y hablemos del oficio pastoral, sí, Dios ha dispuesto pastores en su iglesia, pero la función de esos pastores no es la de gobierno en el sentido de somos la autoridad máxima de la iglesia, sino la de un gobierno servicial. Los pastores son considerados mayordomos. Es más, la palabra de Dios nos expresa que un día vendrá el príncipe de los pastores. Aquel que dice Jesús mismo, solo hay un pastor y es el príncipe de los pastores, a los que todos los que han servido en el área pastoral deberán rendir cuentas por la labor que han hecho con el pueblo de Dios. Así que Jesús tiene solo un rebaño, tiene solo un cuerpo y somos uno en Dios. Juan 17:20 y 21 dice. Juan capítulo 17, 20 y 21 dice así. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ver algunos detalles de esta afirmación de Jesús que vale la pena resaltar. La primera, ¿por quién ruega Jesús? Hay una cosa interesante en este pasaje, no está indicada en este versículo, pero está en el contexto, en el que Jesús dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Jesús no está rogando por todo el mundo en esa oración. Es una oración que llamamos oración sacerdotal. Los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo de Dios. Y lo que Jesús está haciendo en esa oración es mediar entre Dios y sus discípulos. Y Jesús dice, Padre, yo no vengo a rogarte por todo el mundo, yo vengo a rogarte por los que tú me has dado. Estos serán tuyos y tú me los has dado. Entonces Jesús da una indicación, no ruego solo por estos. La palabra estos, ¿a quién se puede referir? A los creyentes que estaban en ese momento, a los que en ese momento eran parte del pueblo de Dios, a los que en ese momento ya caminaban con Jesús. La palabra estos denota creyentes que estaban ahí. Es como Jesús diciendo, Padre, no te ruego por los 12 y los que ahora están aquí con nosotros, no solo por ellos, sino por quién más, por los que han de creer en Él, por la palabra de ellos. Así que esto nos da una indicación. Jesús, antes de que nosotros creyéramos en Él, Jesús ya rogaba por nosotros. Y eso es algo hermoso, hermanos. Es precioso saber que Jesús rogó por nosotros antes incluso de haber nacido. Hace más de 2000 años quizá, Jesús ya estaba rogando por nuestras vidas. Porque Jesús sabía los que iban a creer por la palabra de sus discípulos. Pero eso también me lleva a una conclusión y a una idea que yo quiero que atesoremos en el corazón. Es muy posible que en las calles de Hospitalet, en las calles de Barcelona, en las calles de nuestras ciudades, hayan personas por las que Jesús también haya rogado y todavía no estén aquí, porque tienen que oír la palabra que salga de la boca de los que ya somos sus discípulos. Esta oración de Jesús lleva implícita la comisión que nos ha dado como iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Jesús rogó no solo por sus discípulos, sino por los que habían de creer a través de la palabra de sus discípulos. Porque a Dios le ha placido salvar al mundo a través de la locura de la
predicación. Muchas veces las personas me dicen, si tú crees que Dios tiene escogidos, ¿por qué evangelizas? Y yo, tan simple como esto, porque Jesús lo mandó. Yo no entro en conflicto con una orden de Jesús. Él me ha dicho que sabe los que van a creer, pero yo no sé quiénes son. Y el mismo que me dice que sabe los que van a creer, también me dice que vaya y predique a todos. Entonces yo simplemente voy a predicar a todos, porque es una orden de Jesús. A mí me hace mucha gracia esas personas que usan la misma pregunta parecida para decir, si Dios va a hacer su voluntad, ¿por qué oramos? Porque Pablo dijo, orad sin cesar. Ya está. No tienes que cuestionar otra cosa. Pero mi oración puede cambiar la voluntad de Dios. No, Dios es soberano. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. Pero a Dios le ha placido obrar muchas veces en respuesta a nuestras oraciones. Así que cuando nosotros oramos y nuestra oración es conforme a su voluntad y es para la gloria de su santo y bendito nombre, Dios dice sí. Y cuando no, no. Pero hay que orar siempre. Porque son mandatos de Dios. Así que Jesús está rogando no solo por sus discípulos de allí, sino por los que habían de creer por la palabra de ellos. ¿Y cuál es el propósito? Para que todos sean uno. De nuevo la gran palabra, para que todos sean uno. Hermano, predicamos el evangelio. Llamamos a las personas al arrepentimiento, le llevamos a las personas el mensaje de las buenas nuevas de salvación con el único fin y deseo de que conozcan a Cristo, para que al final seamos un solo pueblo, un solo rebaño, un solo cuerpo, salvos por un mismo Salvador. Pero ahora Jesús añade otra cosa de suma importancia. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el mayor propósito de la unidad del pueblo de Dios? La gloria de Dios. ¿Tú crees que da la gloria a Dios un pueblo lleno de rencillas? ¿Tú crees que da la gloria a Dios un pueblo lleno de divisiones? ¿Tú crees que da la gloria a Dios un pueblo lleno de contiendas, de murmuración, de grupitos, de chisme? No, pero un pueblo unido da la gloria a Dios. Estoy convencido de que cuando esta iglesia se está construyendo así como Dios lo está haciendo ahora, que vamos en una misma dirección, que cuidamos el ambiente que hay en el culto, que cuidamos de nuestras palabras cuando quedamos con los hermanos para conversar, para no herir a otros hermanos, que cuidamos de no hacer grupitos ni pequeños guetos dentro de la iglesia local. Dios es glorificado en la unidad de su pueblo. ¿Por qué? Porque la unidad representa al Padre y al Hijo. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Para que el mundo sepa que tú me has enviado. Hermano, no debemos unirnos solamente porque es algo bonito. No debemos unirnos solamente porque es bueno tener unidad en la iglesia. Debemos unirnos para la gloria de Dios. Debemos ser uno como iglesia para la gloria de Dios. Hermano, todo lo que hacemos en la vida tiene el propósito de darle la gloria a nuestro Señor. No debemos ser buenos maridos para que haya calma en nuestra casa. Debemos ser buenos maridos para que Dios sea glorificado en nuestra casa. No deben ser buenas esposas sujetas a sus esposos para tener paz con sus maridos. Deben ser buenas esposas sujetas a sus esposos y que los respetan para darle la gloria al Señor. No debemos obedecer y honrar a nuestros padres para que nos den premios al final de semana, una paga o un dinero. Debemos honrar a nuestros padres porque eso le da la gloria a Dios, incluso cuando es difícil. No debemos ser buenos empleados solo porque el jefe nos paga bien, nos da 14 pagas al año, vacaciones o fiesta en días personales. No, incluso la palabra nos enseña a ser buenos trabajadores hasta con los jefes más difíciles. ¿Por qué? Para darle la gloria a Dios. Porque cada vez que en vez de luchar por tu orgullo te muerdes la lengua, cada vez que en vez de luchar por tener razón te muerdes la lengua, cada vez que en vez de seguir y alimentar la discusión te muerdes la lengua y buscas paz, te tragas tu orgullo, le das un golpe a tu ego y prefieres tener paz que razón, en ese momento le das la gloria al Señor.
Porque nuestra carne querría ¿qué? Pasar por encima. Yo grito más, yo tengo la última palabra. En esta empresa no me tratan a mí así. Yo doy un portazo, me voy, ni finiquito, ni doy 15 días, ni nada. Yo no necesito a nadie. Ya Dios me dará otro trabajo. Yo no aguanto que me hablen así. Yo no aguanto que me traten así. Yo no aguanto que nadie me pise un pie. Eso no da la gloria a Dios, porque eso es lo que hace el mundo. Cuando me tratan bien, trato bien, y cuando me tratan mal, me voy. Pero nosotros somos el pueblo que paga el mal con bien. Somos el pueblo de la otra mejilla. Somos el pueblo de mientras esté en vuestras manos, estad en paz con todos los hombres. ¿Y por qué tenemos que pasar por encima de nuestro orgullo? ¿Y por qué tenemos que pasar por encima de nuestro ego? Para la gloria de Dios. Porque nosotros no seremos glorificados, incluso a veces seremos tomados por bobos. Pero Dios será glorificado al ver que ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Y todo eso, hermano, debemos traerlo al seno de la iglesia. Porque en la iglesia convivimos pecadores. Y eso no se nos puede olvidar jamás. En la iglesia convivimos pecadores. Sí, ya no somos esclavos del pecado. No practicamos el pecado como este mundo, pero luchamos con nuestra carne. A veces caemos, a veces tenemos un mal día, a veces se nos escapa una mala mirada, una mala palabra, un mal gesto. Y por eso la Biblia nos llama a perdonarnos, a confesarnos nuestros pecados unos a otros, a soportarnos unos a otros, a llevar las cargas unos de otros. Somos pecadores, hermano. Pero cuando alguien en la iglesia te ofenda, o tú ofendas a alguien, o el pastor te ofenda, o tú ofendas al pastor, recuerda, antes de tomar cualquier represalia, antes de ser rápido en tu decisión, recuerda, decidas lo que decidas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué le dará más gloria a Dios en tu decisión? Esa es la decisión correcta. Cada vez que alguien te pregunte, me pasó esto con el hermano, ¿crees que debo ir a hablar? ¿Crees que debo pedir perdón? ¿Crees que debo esperar que él venga? Tú solo pregúntale, ¿qué le da más gloria a Dios? A ver, más gloria a Dios le daría que yo me tragara el orgullo, encima que yo no tengo culpa y yo fuera a arreglar las cosas. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dios quiere que seamos uno, como Jesús y el Padre son uno, para que el mundo sepa que Dios envió a su Hijo a morir por un solo pueblo. Entonces, la iglesia de Cristo es un cuerpo, un rebaño, un pastor. Ahora vamos a esa palabra tan trágica para muchos, pero que tiene un significado básico. La iglesia de Cristo es católica. La palabra católica viene de un término que se puede encontrar como catolicain o católicos. Y el significado es simple, universal. Universal, es decir, expandida por todo el mundo. Ahora te pregunto, ¿la iglesia de Cristo es católica? Sí, claro que no debemos asociarla con el movimiento católico romano. Sin embargo, la iglesia de Cristo en un sentido es católica porque es universal. Universal, está por todo el mundo, está por todo el mundo. Vamos a entender esto. En primer lugar, la misión de la iglesia es universal. La misión de la iglesia es universal. Hermano, nosotros somos una iglesia que está situada ¿en qué ciudad? Hospitalet. Pero si nosotros pensamos que el único trabajo que tenemos nosotros es Hospitalet, hemos perdido el foco. Nosotros como iglesia no podemos perder de vista la palabra misiones, porque el día de mañana nuestro objetivo es llegar con este mismo evangelio a otros lugares. ¿Por qué creen? Y espero que estén todos felices y aprovechamos a dar la noticia. Hoy se está celebrando el primer culto oficial de la iglesia Caminando por Fe en Bélgica. A esta misma hora estarán entonando alabanzas. Podríamos habernos quedado cómodos aquí, hermanos, pero fuimos allí, hemos empezado a tener comunicación, se ha establecido una iglesia y les vamos a apoyar. Iremos viajando, iremos edificando, iremos trabajando, porque no somos propiedad exclusiva de una ciudad. Nos encontramos en Hospitalet, pero la misión es universal. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de Hospitalet. Si fuéramos de Hospitalet, el 80% de esta iglesia ni congregaba aquí hoy. ¿Te has dado cuenta?
La mayoría de ustedes vienen de otros pueblos. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde debemos hacer discípulos? De todas las naciones. Hermanos, siempre lo he dicho y cuando viajo lo comento y es algo que a mí me llena de mucha alegría. Cuando yo fui a Brasil junto a mi esposa y he visitado algunas iglesias, la congregación en Brasil normalmente está formada por brasileños. No son lugares con mucha llegada de personas extranjeras. Entonces, normalmente en Brasil, las iglesias que encuentras, toda la membresía es brasileña. Probablemente si vas a Bolivia, probablemente si vas a Perú o si vas a Ecuador o Venezuela, la membresía será originaria del país. Pero si vas a lugares como Londres, si te vas a lugares como Nueva York, o si te vas a Madrid, o si te vas a Barcelona, te vas a dar cuenta que la iglesia no está formada en su mayoría por personas de ese lugar. ¿Por qué? Porque han llegado muchas personas del extranjero y siguen buscando tener comunión con el pueblo de Dios, siguen buscando a su Señor. Y a mí eso me alegra. Me alegra cuando he ido a Brasil y he podido compartir con iglesias brasileñas. Me alegra cuando he ido a otros lugares y he compartido con iglesias del lugar. Pero ¿saben lo que más me gusta de Caminando por Fe? Precisamente que aquí no hay cultura ninguna, hermano. Hermano, en esta iglesia vemos sí personas de España, pero hay gente de Bolivia, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, hay gente de Brasil, de Honduras, de El Salvador, de, no sé, más representantes. México, ¿qué más hay? Perú, República Dominicana, Bulgaria, Rusia, Ucrania, Argentina. No hay chilenos, ¿verdad? Un chileno, gloria al Señor. 2 chilenos, gloria al Señor. La iglesia de Bélgica en su mayoría son chilenos. No se vayan para Bélgica tampoco. Pero lo más hermoso es esto, hermanos. El rostro de nuestra piel tiene tonos diferentes. Unos son muy blanquitos, otros más morenos. Y no lo digo con manera despectiva. Uno tiene que medir ya la palabra. ¿Qué digo? Moreno, afroamericano, ¿qué palabra uso para no parecer el europeo racista de piel blanca? No, pero los que te conocen al final ya saben lo que quieres decir. El tono de nuestra piel es diferente, hasta nuestro idioma es diferente. Probablemente aquí hablamos en castellano, pero en casa algunos hablan portugués, otros hablarán búlgaro, ruso, otros hablarán quechua. Pero no nos separa. Al mundo sí. Al mundo sí. Al mundo las banderas los separan. Al mundo el color de la piel los separa. Al mundo el idioma los separa. Pero aquí es una familia, hermanos. Yo nunca habría pensado poder llamar hermanos a lo que tengo hoy delante. Nunca estaba en mis planes. Pero ahora te digo una cosa, yo no sabría vivir sin esa familia. Amo al pueblo de Dios en su totalidad. Yo puedo ver la gracia y la grandeza de Dios, de que ha traído personas de toda lengua, tribu y nación. Y nos ha llamado hermanos, familia, un solo pueblo. Aquí no hay banderas, solamente la bandera del Evangelio. Solamente tenemos un rey y es el único que no es corrupto, nuestro Rey Jesucristo. Y solamente tenemos una ley que es perfecta, no como la de este mundo que cambia cada 2 días, la santa palabra de Dios. Y somos privilegiados de ser parte de ese pueblo. Pero la misión de la iglesia es universal. Mira lo que dice Jesús en Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿En Jerusalén? ¿Ahí solo? No. ¿En Judea? ¿Ahí solo? No. ¿En Samaria? ¿Y qué más? Y hasta los confines de la tierra. Obviamente iban a empezar en Jerusalén porque todo iba a iniciarse en Jerusalén. El Espíritu Santo desciende en un día de Pentecostés, una celebración nacional. Estaban en Ciudad Santa, trabajando juntos, haciendo fiesta juntos, celebrando juntos. Y ahí sí, Pedro predica su primer sermón, empieza la conversión de multitudes, pero todo se empieza a expandir. Incluso Jesús añade la palabra Samaria. ¿Por qué? Porque esa palabra no era muy apetecible para muchas personas de trasfondo judío. Eran sus antiguos hermanos con los que estaban enemistados, que ya no consideraban ni primos lejanos.
Ni siquiera querían pasar por esa ciudad. Si tenían que ir andando a un sitio y tenían que atravesar Samaria, preferían andar más tiempo y dar un rodeo. Por eso le sorprendió a aquella mujer cuando Jesús se acerca y le dice: ¿qué haces hablando conmigo? Que soy mujer y samaritana. Por eso, en la enseñanza del buen samaritano, el que queda como un personaje bueno en la enseñanza de Jesús, ¿quién era? Un samaritano, que para un judío eso era chocante. ¿Cómo puedes poner a los judíos como los malos de la historia y al samaritano como el bueno? Jesús estaba queriendo trabajar, como siempre, con el orgullo de los fariseos, con el orgullo también de los religiosos de aquel entonces. Pero el fin de Jesús es llegar a todas las naciones. No se trata de qué cultura te gusta más. No se trata de qué país te gusta más, no se trata de qué nacionalidad te gusta más, se trata de que la misión de la iglesia es llegar a todas las naciones. Y sí, hermanos, como iglesia somos prácticamente un bebé, porque 10 años de iglesia es un bebé, pero mira lo que ha hecho Dios ya con 10 años. Estamos aquí, 2 puntos de misión en México, 1 punto en los Estados Unidos, una iglesia recién plantada en Bélgica. Y sabes que conforme la iglesia sea más sólida, conforme la iglesia pueda hacerlo más, habrá que capacitar personas y tocará enviar gente. No piensen que Dios va a levantar pastores todos para esta congregación. No piensen que hay gente que va a sentir el llamado pastoral, pero cuando los levante el Señor, no piensen que todos van a ser de aquí. Algunos tendrán que ir al norte de España, otros tendrán que ir a las islas. Falta mucha iglesia buena en Canarias, falta mucha iglesia buena en islas de aquí mismo de España. Y tocará llevar gente de estos lugares. Gente que vamos a preparar, gente que vamos a formar y obviamente gente que Dios va a llamar. Y pondrá ese deseo en su corazón. Irán y dejarán su trabajo y dejarán su casa y su familia y cruzarán un charco para ir a un lugar donde nunca pensaron y hacer lo que debemos hacer, la misión de Dios, llegar a todas las naciones. Y eso no se trata tanto de si están tus planes, se trata de si están los planes de Dios. Tampoco en los nuestros estaba pastorear una iglesia, pero sí estaba en los propósitos divinos. Entonces, hermanos, el creyente no tiene una bandera a la que se abraza. Somos extranjeros y peregrinos. Yo soy la persona menos patriota de este mundo. Cuando llega el día de la hispanidad o el día de la masacre, como otros lo llaman, y algunos españoles celebran ¡Viva España! ¡Feliz día España! Y tengo muchos amigos latinos en Facebook. ¿Cómo podéis celebrar eso? Un día de violaciones y masacres. Digo, yo me quedo en medio. Yo no pongo ni Viva España ni pobrecitos por la masacre. Sí que es verdad que la última vez le dije a un chico: oye, vosotros ahí estaban reduciendo cabezas, arrancando corazón, sacrificándolo a vete a saber tú qué Dios. Igual tampoco eran tan suavecita la gente allí. Pero no me meto en esas historias. Yo iba a poner a pelear por si cuando salían las banderas en Cataluña, de independencia, queremos referéndum. Yo lo miro desde mi casa y pienso, qué pena. Qué tiempo más mal perdido, qué discusiones más tontas, cuántas familias se han dividido. Y lo peor es que algunas iglesias sí tienen ese sentimiento patriota y algunos hermanos empezaron a discutir entre ellos por temas políticos. Lo veo absurdo que un creyente llegue a discutir por una patria, como si él fuera de allí. Miren, yo entiendo la gente que viene de otros países y dice, no, yo un día me iré a morir a mi país, que me entierren en mi querido Bolivia. Yo entiendo que el mundo pueda pensar así, pero cuando tu vida ya pertenece al Señor y está a disposición del Señor, ¿a mí qué más me da si me entierran en Bolivia, en Cataluña o me echan al agua? O sea, tampoco voy a disfrutar de mi tierra en ese estado. Pero hay un sentimiento patriota muy extraño en algunas personas que si tú lo tienes en tu corazón, hermano, si tú eres de estos que vives publicando en Facebook que Colombia es lo más grande, que México es lo más lindo, yo sé, sí, se come muy bien en vuestros países y yo sé cada uno le puede gustar mucho el suyo, pero cuidado con el patriotismo, cuidado cuando empezamos a defender una patria que no es nuestra y no va a estar toda la vida, porque en la eternidad dudo que hayan esas fronteras. A ver, de todos los que se han salvado, los mexicanos ya pueden volver a casa, los bolivianos a la suya, los colombianos para allá. No creo que tengamos cada uno pasaporte. Como mucho el pasaporte del reino de los cielos. Y ese pasaporte solo lo concede la sangre de Jesucristo. Hermano, Dios es un Dios de todas las naciones. La iglesia de Cristo está en todas las naciones. Tenemos hermanos de todas las naciones. Por eso no puede haber racismo en el pueblo de Dios.
No hay racismo comprensible para un creyente cuando mi hermano puede ser un pakistaní, un indio, un chino. No importa lo que me haya enseñado este mundo, que los chinos son así, que los indios son así, que los pakistaníes son así. Eso es cosa mundana. Eso es un hablar carnal y mundano. Ojalá cuando dentro de unos años volvamos a preguntar de dónde somos, alguien diga de Senegal, alguien diga de China, alguien diga de Japón, alguien diga de Mozambique, y estaremos igual de contentos. Y cada vez que se sumen más naciones, y les llamaremos igualmente hermanos, y les abrazaremos igual. No hay racismo en el pueblo de Dios, porque la iglesia de Cristo es universal. Es universal. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 dice: y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay lugares, hermanos, que parece que predicar es complicado. Hay lugares, hermanos, que parece predicar es difícil. Hay lugares, hermanos, que parece que es mejor salir corriendo antes de hacer la obra de Dios. Pero Dios frena en seco los pies de Pablo y dice: Pablo, predica. Pero predica. ¿Pero por qué? Porque ahí también tengo pueblo. Hermano, nadie pensaba que en Nínive pasaría lo que pasó. Y Jonás, en vez de predicar, lo que quiso hacer fue darse la vuelta como los ninivitas. Suena un poco racista. Yo no quiero ningún ninivita en el pueblo de Dios. Yo no quiero. El problema de Jonás no era el miedo solamente. El problema de Jonás es que Jonás sabía que Dios era tremendamente misericordioso. Y que si él llevaba ese mensaje a Nínive, posiblemente algunos ninivitas se salvarían. ¿Y saben qué pensaba Jonás? No merecen ser salvos. Imagínate que alguien te dice que vayas, no sé, a Corea, a aquel dictador, y le prediques. O a un dictador en Venezuela y le prediques, o a un dictador en Cuba y le prediques, y cuando vas a ir piensas: bueno, Dios me dará un mensaje de juicio, y Dios te dice: ve, porque hay salvación en esa casa. Vaya otro. Si ese hombre tiene a mi pueblo muriendo de hambre, si ha matado gente inocente, si tiene encarcelado a nuestros hermanos, ¿cómo que salvación, Señor? Él puede ser un dictador, tú eras un mujeriego, tú eras un mentiroso, tú eras un orgulloso, tú eras un adúltero, un fornicador, y para ti también hubo misericordia. ¿Por qué ellos no la iban a merecer? Todos sabemos cuál fue el final de Hitler, pero si un creyente no piensa que hubiera sido mucho mejor su conversión, debería examinar su corazón. Porque por muy terrible que fuera lo que hiciera, Hitler tenía la oportunidad quizá de haber vivido lo que vivió ese malhechor en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo nos hubiera sentado si Jesús le dice eso a Hitler? Hitler, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Hitler se hubiera arrepentido de corazón, Hitler estaría con nosotros eternamente. Porque no somos medidos por la crueldad de nuestras obras en este mundo, sino por la gracia recibida de Dios. Porque entonces empezaremos a decir que nosotros hay un tope de maldad que Dios ya no debería perdonar. No, no es así. Y eso nos debe dar consuelo, porque algunos vienen de haber vivido un pasado muy trágico. Y hay perdón para ellos. Pero sí, creo que Dios obró justicia. Y que un hombre que masacró a un pueblo que en cierta manera tenía celo de Dios a pesar de no comprender el evangelio y hizo cosas atroces, yo también creo en la justicia de Dios. Y creo que Dios pudo hacer justicia. Pero también creo que si Dios lo hubiera querido salvar, nosotros no podríamos haber ido como diciendo: ¿por qué a él le das el mismo sueldo que a nosotros que llevamos toda la vida viviendo bien para ti? ¿Recuerdan aquella parábola? Él llegó a última hora y le pagas lo mismo. Yo determiné un salario. A ti te lo dije que te lo iba a dar si estabas un año. A ti te dije que te iba a dar el mismo si estabas 6 meses. Y a él le he prometido el mismo si está un día. Pero el salario lo determina quién lo paga. Y mi salario es la salvación. Por eso, aunque tu madre tenga 80 años, sigue compartiéndole el evangelio.
Porque aunque haya vivido una vida de espaldas a Dios, si el último día en la cama del hospital se arrepiente, hay salvación. Dios es un Dios de inmensa gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Y claro, si tú estás pensando, pues entonces me vuelvo al mundo y dejo para final el salvarme, me parece que tú no eres salvo ni hoy, hermano. Porque si realmente crees que están disfrutando más que nosotros, es que el Espíritu Santo no está en ti. Si a ti Dios hoy te dijera, mira, te dejo ir a vivir la vida loca al mundo y te salvo igualmente, ¿qué harías? Eso es una pregunta que a veces uno se tiene que hacer para ver cómo está realmente nuestro corazón con Dios. Imagínate que Dios te dijera eso, te dejo vivir la vida loca y a ti contigo hago una excepción. Te perdono igualmente al final y te salvo. Hermano, si realmente tú has nacido de nuevo, no aceptarías ese trato. Porque tú ya no estás obedeciendo a Dios por miedo al infierno. Tú estás obedeciendo a Dios por dos motivos. Primero, porque lo amas. Y segundo, porque Él ha renovado tu mente y ahora entiendes cómo se vive verdaderamente una vida bendecida. Hermano, ya no tememos el infierno. Queremos crecer en santidad porque amamos a Dios. Yo no siento las llamas del infierno persiguiéndome. He sido abrazado por la gracia y el amor y la misericordia de mi Padre Celestial. Pero eso no me lleva a relajarme en una hamaca y decir, ahora vivo de cualquier manera. Sino que como me ha amado tanto, yo quiero honrarle más cada día. Así que Dios tiene mucha gente en muchos lugares. Él ha redimido un pueblo de todas las naciones. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué ha hecho? Comprado para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y hermanos, somos un reflejo de eso. Pero esa palabra es tremenda, has comprado para Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que éramos esclavos? Éramos esclavos del pecado. Pertenecíamos a las tinieblas, el pecado era nuestro dueño. No éramos gente libre que pecaba libremente, éramos esclavos del pecado. Y antiguamente, en tiempos de esclavitud, para tú tener otro propietario tenías que ser comprado. Jesús no llegó y simplemente le quitó al pecado nuestra vida. Él pagó el precio, Él nos compró. Él compró para Dios un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y lo más glorioso es que no lo compró con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Hermano, ¿tú sabes el valor que Dios le ha dado a tu alma? El valor que Dios le ha dado a tu alma. Cuando te venga cualquier coach motivacional diciendo, es que tú vales mucho, él simplemente piensa en tu talento, en tu potencial. Tú no entiendes mi valor. ¿Tú sabes lo que yo valgo? La sangre del Cordero de Dios. Y eso no es porque yo sea grande y valioso. Hermano, tienes que entender algo. No es que Él pagara el precio que tú realmente vales, no es que yo era, ni el oro me pagaba. Te digo cómo lo veo yo. El Señor pagó un precio que yo no valía. Yo no valía la sangre de Cristo. Yo no merecía esa sangre. Yo no sé si valía 2 duros, hermano. De verdad. Si a mí me pones en la lista de los mejores maridos para Eclesia, yo no sé si me hubiera comprado como el elegido. Seguramente tú piensas en todos los padres que hay en el mundo y tú dices, oye, ¿qué padre hubieras querido para tus hijos? A lo mejor ni tú te hubieras elegido a ti como padre para tus hijos. A lo mejor hubieras pensado, otro lo habría hecho mejor. Hermano, no nos otorguemos ese valor como el mundo lo quiere hacer. Tenemos un valor intrínseco, es este. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nadie nos lo quita. Pero el pecado nos ha hecho restar mucho valor. Imagínate que tú vas a una tienda, un MediaMarkt de estos, y te quieres comprar una televisión, la última. 3.000 euros de televisión, finita, Smart TV, mejor sonido, y vale 3.000 euros. Pero cuando tú llegas a MediaMarkt y ves la tele, te dicen, no, mira, esta está por 1.000. ¿Y eso? Si valía 3.000, es que tiene un golpe en la esquina. Y eso hace que no se vea tan bien.
Nosotros teníamos valor al ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado nos ha destrozado, hermano. Ahora estamos golpeados por el pecado, llenos de suciedad, llenos de inmundicia. Y aún así nuestro Señor nos amó tanto que dio su sangre por nosotros. Es como si tú llegas a la tele y le dices, oye, aunque esté rota, yo te pago los 3,000 porque los vale. Tú no haces eso, es más, tú le regateas. Dice, 120. El Señor no regateó, No regateó. El Señor dio su sangre y compró un pueblo de toda tribu, lengua y nación. ¿Y saben por qué? Y esto es algo bonito. La iglesia de Dios es universal. La misión de la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros reflejamos como iglesia, en parte debe reflejar a Dios. Mira lo que hemos leído antes, que ellos sean uno porque tú y yo somos, o como tú y yo somos. Nuestra unidad debe reflejar la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Ahora, nuestra universalidad como iglesia también refleja a Dios. ¿Sabes cómo? La gloria de Dios es universal. Mira lo que dice Isaías 6:3. Esto me parece muy interesante. Y el uno al otro daba voces en esa visión que tiene Isaías de Dios sentado en su alto y sublime trono. Mira que dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. La gloria de Dios es universal. Y por eso la iglesia de Dios es universal. Así como la iglesia está movida y expandida por todos los rincones del planeta, así la gloria de Dios está por toda la tierra. El manto de su gloria cubre todas las naciones. Hermano, un día, cuando acabemos esta serie, y quizá lo dejo para el final, vamos a ir al punto más importante, y es no olvidar que como iglesia representamos a Dios. Cuando hablemos de la disciplina, uno de los temas que trataremos es la disciplina, cómo tratar el pecado en la iglesia. Cuando hablamos de disciplina y hablamos de excomulgar a alguien, de echarlo de la membresía, no de prohibirle la entrada, obviamente la puerta está abierta para todo el mundo, pero no tratarlo como un hermano, no participará de la cena del Señor, no le llamaremos hermano. Hay casos en los que se llega a la excomulgación de una persona, pero ¿tú sabes por qué es? Porque nos falta amor. No, primero es un principio bíblico y lo leeremos y lo estudiaremos. Mateo lo explica, propias palabras de Jesús. Pero ¿sabes por qué Dios llega hasta eso? Porque la iglesia representa a un Dios como santo. ¿Cómo vamos a dejar que la alabanza esté tocando gente que vive en pecado? ¿Cómo vamos a dejar que predique gente que viven de novios y no están casados? Y eso se ve en las iglesias. Hay iglesias donde está sirviendo personas que no tienen una vida ordenada ante los ojos de Dios, porque los pastores priman más el talento que el carácter. Pero es que no tenemos nadie ahora que toque la guitarrita. Ha llegado un chico que sabe tocar, ponlo ya. Yo veo gente y conozco gente que va a una iglesia y me sorprende, empieza a poner fotos de su nueva iglesia a los 2 días. Ya lleva un grupo, ya lleva jóvenes, ya lleva a las mujeres, ya está sirviendo. Y yo digo, ese pastor está como una cabra. ¿Qué hace ese hombre? Pero como tiene un don, es que nos va a ser útil. Pero, hermano, primero tiene que tener carácter. No lo conoces, no sabes de qué pie cojea, no sabes si mañana te divide la iglesia, no sabes nada de su familia. Y lo pones a servir al Señor. En Hechos 6, cuando buscaron a gente para atender las mesas, tenían que repartir comida a los pobres. En pocas palabras, ayudar a las viudas con una necesidad material. Era como llevar cesta de comida a las viudas. Y para llevar cesta de comida a las viudas, debían ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Para llevar una cesta de comida, imagínate, para cantar, para predicar, para ser un diácono. Hay gente que dice, oye, ¿podríais poner más gente en la alabanza cuando Dios los levante? Gente que toca la guitarra en esta sala hay, y que toca la batería en esta sala hay, y la bandurria, y la flauta, y el clarinete. Pero no vamos a hacer un casting, esto no es La Voz. Cuando esa persona haga el curso de membresía, muestre que está comprometido con la iglesia, muestre que está comprometido con Dios, muestre que tiene buen testimonio. Sí, no tendrá que ser perfecto porque nadie es perfecto, pero al menos alguien que está comprometido con Dios y comprometido con su iglesia. Y eso lleva mucho tiempo verlo.
Luego ya veremos en qué área cabe. No hay prisa por llenar huecos. Lo único necesario para que la obra avance no es llenar huecos, es el Espíritu Santo de Dios. Y mientras Él esté obrando, la obra crece. No tenemos un grupo de alabanza muy numeroso y la iglesia no para de crecer. No tenemos mucha gente predicando, cambiando cada semana el predicador, pero la iglesia no para de crecer porque lo que sí tenemos es al Espíritu Santo de Dios obrando en medio de su pueblo. Quien no confía en el Espíritu Santo busca el talento de los hombres. Quien no confía en el Espíritu Santo busca estrategias de hombres. Quien confía en el Espíritu Santo, uno sabe que puede orar, predicar, cantar y leer, y Dios añadirá cada día a los que han de ser salvos. Porque el Espíritu Santo es tremendamente poderoso. No necesita que bajemos las luces y le hagamos un fondito musical. Él es poderoso para tumbar el corazón más duro. Incluso con el sermón que para muchos les parezca el más duro. Si Dios quiere obrar, Él obra. Mientras la palabra sea fiel, Dios obra con poder. Dios obra con poder. Así que la iglesia es una y la iglesia es católica o universal para que no haya confusión. Vamos a la siguiente palabra. Somos una iglesia apostólica. Los católicos romanos, y añadiré esa palabra para definir, los católicos romanos también se han apropiado de esa palabra, ¿no? Ellos te lo dicen, yo soy católico, apostólico, pero ellos lo añaden, y romano, aunque vengan de Perú, pero son romanos. Que yo nunca lo he entendido, porque luego de romano tienen poco. Pero ellos son así. Pero me parece bien, porque así me puedo diferenciar de ellos. Porque yo creo en una iglesia católica, es decir, universal, creo en una iglesia apostólica, pero para nada me siento romano. Pero ¿por qué decimos que somos una iglesia apostólica? Para que entendamos ese término como bíblico. La primera, Jesús escogió a los apóstoles. Vamos a ir paso a paso. Jesús escogió a los apóstoles. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Del grupo de discípulos que tenía Jesús, escogió 12, a los que les dio el nombre de apóstoles. Sabemos luego que la traición de Judas Iscariote lo llevó a ahorcarse, eso llevó a un sustituto. Y luego más adelante vemos la elección directa de Jesús de un apóstol, que algunos llaman el 13, el 12 más 1, el abortivo, el apóstol apartado porque era de los gentiles, y es la gran pregunta, ¿quién es el 12? ¿Es Pablo o es Matías? No lo sé, tú tampoco. Podemos especular, unos dirán que es Pablo porque lo escogió Jesucristo mismo, otros dirán que es Matías porque era el de los 12, y Pablo era como una rama que él mismo incluso se considera un poco un ministro aparte, pero perteneciente a los apóstoles de Cristo, porque él dedica incluso un capítulo a defender su ministerio. Lo que sí que tengo claro es lo que he dicho al principio, que somos limitados y que saber si es Matías o es Pablo no debería llevarnos a una pelea muy importante. Si nos enfadamos ya porque yo creo que es Pablo y tú Matías, me parece que el orgullo está floreciendo demasiado. Y hay que empezar a orar más. La cuestión es que Jesús escoge a sus apóstoles. Es más, cuando nosotros vemos una imagen, un diseño de lo que representa el cielo en Apocalipsis, de cómo se presenta ese gran lugar, esa gran ciudad, esa eternidad gloriosa, una de las escenas, uno de los dibujos o uno de las pinturas que nos dibuja el autor es algo donde aparecen los nombres de las 12 tribus y los 12 apóstoles. No salen 84.000 apóstoles, que esto ha pasado desde hace unos 15 años, que hemos pasado de 12 a 84.000 y se siguen levantando. No sabemos de dónde han salido, no sabemos quién los ha escogido, pero ellos lo único que saben justificar es que la palabra apóstol en la Biblia aparece también para otros hombres. Sí, pero si fueran un poquito más avispados, por decirlo de alguna manera, sabrían que la Biblia fue escrita principalmente en griego, el Nuevo Testamento, y que la palabra apóstol, apóstolos, es una palabra que significa enviado, una palabra que podríamos llevar hasta para un misionero, alguien que ha sido enviado con una tarea, alguien que es un apóstol, un enviado para una misión, y que debemos saber diferenciar entre el oficio apostólico y la palabra griega apóstol, que simplemente representa enviado. Pero a ellos les interesa agarrarse a un clavo ardiendo, porque si no, no van a justificar su falso oficio.
Así que Jesús escoge a los apóstoles y los apóstoles nos traen enseñanzas. Nos traen enseñanzas. La enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice así: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Hermano, Jesús trajo una enseñanza a sus apóstoles, pero Jesús no estuvo toda la vida con ellos. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús ascendió en gloria. Pero Jesús hizo una promesa: el Espíritu Santo traería a memoria las enseñanzas a los apóstoles y les enseñaría todas las cosas que eran necesarias. Así que Jesús le encarga la misión de la enseñanza para la iglesia, de la doctrina para la iglesia, de la instrucción bíblica para la iglesia a sus apóstoles. Por eso Pablo elogia la actitud de los tesalonicenses, que cuando reciben la palabra de Dios, la reciben como lo que es, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era la doctrina que los apóstoles estaban enseñando. Miren qué triste o qué preocupante es esto. Si nosotros consideráramos la existencia hoy del oficio apostólico, significa que serían tan apóstoles como eran los de Jesús. Cuando un apóstol de Jesús aparecía, lo que él enseñaba normalmente no era cuestionado, porque la gente daba por hecho que los apóstoles enseñaban lo que habían recibido de parte de Dios. Si yo, por ejemplo, acepto que el señor Maldonado es un apóstol verdadero y el señor Maldonado trae una enseñanza como, no sé, de la prosperidad, yo tendría que aceptarla como tal, porque tengo que aceptar que viene de Jesucristo mismo. Mira lo peligroso de aceptar que hoy hay oficio apostólico. No deberíamos ni cuestionar. Es más, Maldonado podría mandar una carta a Caminando por Fe para ponerla en orden. Porque es lo que hacía Pablo, ¿no? No mandaba cartas, no mandaba emisarios con sus instrucciones para poner cosas en orden, para establecer ancianos. Entonces los apóstoles de hoy podrían enviarnos una carta y decir: oye, pon este a mandar, pon este a hacer esto, pon este a hacer aquello. Pero no, nosotros sabemos que esa autoridad no está en ellos, que ese oficio no está en ellos, y que la palabra, la manera de saber si hoy un apóstol es falso o es verdadero es solamente si se llama apóstol. Si se llama apóstol, ya sabes lo que es. Es falso. Es falso, conforme a las Escrituras. Los apóstoles trajeron la enseñanza de Jesús. Los apóstoles trajeron la enseñanza de Dios. Y por eso la iglesia se volvió la columna y el sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo para enseñarle cómo debe conducirse, ¿dónde? En la iglesia, en la casa del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Cosas importantes. Primera, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Cuando alguien me pregunta: ¿tú te crees que por ser cristiano tienes la verdad? Le digo: sí. No lo digo con arrogancia. Es que la palabra de Dios es la verdad. Porque yo vivo en un mundo donde todo es relativo, cada uno piensa como quiere, cree como quiere, ve la vida como quiere. No. Hay una manera de ver la vida, hay una manera correcta de pensar y una manera equivocada de pensar. Hay unas cosas que son buenas y unas cosas que son malas. Y eso no lo define el hombre, lo define el Dios que hizo la vida. Y nos ha dado su palabra y por lo tanto nosotros tenemos la verdad. Mientras el mundo habla de machismo y habla de feminismo, nosotros hablamos del diseño bíblico de Dios para la familia. Y no lo discutimos. Es que ¿por qué Dios no mandó al hombre sujetarse y a la mujer ser cabezona, cabeza? ¿Por qué no lo hizo así el Señor? ¿Por qué no lo hizo así? No se le discute, Él hizo un diseño y lo hizo perfecto. ¿Por qué el Señor no dijo que los padres honraran a sus hijos? Está muy feo esto de que los hijos tengan que ser los que honran. El mundo le está dando la vuelta. Ahora cuando llega el nene a casa, el nene marca los horarios, la televisión, el radio, todo. Ahora ya no podemos comer fuera, porque es que el niño no come bien, no sé, habrá que aprender a amarrarlo o algo.
Hermano, no, hay que tratarlos con cariño. Los niños tienen etapas, los niños tienen dificultades, pero los niños se van a tener que adaptar al ritmo de sus padres. Y habrá momentos en que al principio en el restaurante van a estar y te vas a comer la comida fría, pero probablemente cuando lo lleves una y otra y otra y otra, el nene acabará acostumbrándose, ¿no? Si nunca lo llevas. Es como la gente que nunca los trae a la iglesia porque es que no está cómodo, es que no está a gusto. ¿Cuándo lo estará si no lo traes nunca? Bueno, de momento vendrá, llorarás, saldrás, entrarás, saldrás, entrarás, saldrás, entrarás, y llegará un día que el niño se acostumbrará. Pero si no lo haces, nunca lo hará. Tú le vas a enseñar a tu hijo que su familia congrega y que desde que tenga 3 meses ya tiene que ir acostumbrándose a que sus papás van a la iglesia y va a ir con ellos. Y va a tener que aguantar al pastor Juan Manuel y al pastor Marcos y va a tener que estar ahí hasta que se pueda librar con 3 años y se pueda ir a la escuela infantil. Hermano, pero es tu hijo. Dios ha dado un diseño y ha puesto unas figuras de autoridad. A los trabajadores nos ha dado jefes, a los ciudadanos nos ha dado autoridades civiles, a la iglesia ha dado pastores, a las casas les ha dado un padre, un esposo, un cabeza de hogar. Y nosotros no estamos para discutir qué le parece a cada uno ese diseño, estamos aquí para respetarlo, porque lo que Dios dice es la verdad, es bueno y es perfecto. Y si el mundo está como está precisamente así, porque cuestiona el diseño de Dios y quiere inventar nuevos diseños. Y así nos va, así nos va. Así que no, la iglesia es columna y sostén de la verdad, hermanos. Y cuando decimos que somos una iglesia apostólica, nos referimos a que somos una iglesia que está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2, 19 y 20 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Eso somos nosotros, no somos extraños, no somos extranjeros, en el sentido extranjeros en cuanto a la iglesia. Ahora somos parte de la familia de Dios y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué decimos que somos una iglesia apostólica? Porque somos una iglesia fundamentada en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Hermano, ¿qué rige nuestra vida? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos las enseñanzas de los profetas de Dios, las enseñanzas de los apóstoles de Dios y las enseñanzas de Jesucristo mismo. Esas enseñanzas son los que marcan el fundamento de la iglesia de Cristo. Ninguna más. Ninguna más. No la tradición de la iglesia, no la tradición de los hombres. La enseñanza de los profetas más la enseñanza de los apóstoles es el fundamento de la iglesia, es la enseñanza de Dios. Y mira, el fundamento es apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Lo que sostiene la iglesia, la piedra angular, es Cristo. Es el eje principal de la iglesia. Cristo luego establece un fundamento, apóstoles y profetas. Y sobre ese fundamento se edifica el edificio. No hay más fundamentos. No se pone fundamento sobre fundamento. Hay un fundamento, la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y sobre ahí está edificada la iglesia. Entonces la iglesia es una, porque Dios es uno. La iglesia es universal, está por todo el mundo. Lo llamamos a veces católico, en el sentido de su universalidad. Así como la gloria de Dios está en todo el mundo. Y la iglesia es apostólica porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles que Dios mismo estableció. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Dios. Es la palabra que viene de Dios. Cuando decimos que somos una iglesia católica, decimos que somos una iglesia que está en todo el mundo. La iglesia de Cristo lo es. Cuando decimos que somos una iglesia apostólica, decimos que somos una iglesia basada en las enseñanzas de los apóstoles. Por eso enseñamos Corintio, la carta a los tesalonicenses, Colosenses, y lo aplicamos a nuestra vida, porque es el fundamento doctrinal de la iglesia de Cristo. Pero ahora vamos al final. ¿Por qué no somos romanos? ¿Por qué no somos romanas? ¿Por qué no somos una iglesia romana? La primera cosa que debemos saber es que hay iglesias que no son iglesia. La iglesia del Señor es una, pero no todo lo que tiene el cartel de iglesia es parte de la iglesia. Apocalipsis 3:9 dice: He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son. Un pueblo que decía ser pueblo de Dios, pero no era pueblo de Dios. Y Dios mismo lo define como una sinagoga de Satanás. ¿Qué era la sinagoga? El lugar de culto donde se juntaba el pueblo judío. Entonces hay lugares donde hay culto, donde se reúne supuestamente pueblo de Dios, pero Dios los llama sinagoga de Satanás. Qué fuerte, hermano. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. No todo lo que lleva una placa en la entrada de iglesia cristiana es de Cristo. No todo lo que lleva una iglesia, una placa en la entrada que pone iglesia evangélica es de Cristo. Hay que analizar la creencia, hay que analizar el fundamento doctrinal, hay que analizar qué creen para saber si estamos en la iglesia apostólica, basada en la doctrina de los apóstoles, o en una iglesia que es más bien una sinagoga de Satanás. ¿Y qué hay en las sinagogas de Satanás? No hay doctrina apostólica, no hay doctrina bíblica, hay doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Y si engañan, te digo yo que no van a engañar viniendo ya con un cartel de falso maestro. Engañarán porque vendrán disfrazados, así como Satanás se disfraza de ángel de luz. Los siervos de Satanás se pueden disfrazar de un pastor piadoso, de un siervo de Dios, y traerán doctrina de demonios. Como hemos dicho, la iglesia es apostólica porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia de Roma, no cuadra con esas características. Vamos a citar algunas de las herejías por las cuales somos católicos y apostólicos, pero no romanos. Somos de la iglesia verdadera de Cristo, una iglesia universal y una iglesia fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Pero, a diferencia de la iglesia católica, que está fundamentada en la doctrina, según ellos, más la tradición. Una de las herejías más famosas de los católicos es la justificación por obras. Ellos te dirán que creen que la justificación es por la fe, pero la realidad es que justificación es fe más obras para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, si no cumples ciertos sacramentos, no hay salvación posible. Si nosotros añadimos un sacramento como algo necesario para ser salvo, la salvación ya no es por fe, ni por gracia, es por obras. Y para los católicos se deben hacer ciertos sacramentos. Por eso verás que normalmente cuando un católico muere en la cama de un hospital o en el día del funeral o alguna cosa, suelen ir a dar extrema unción, suelen ir a dar ciertas prácticas no bíblicas, pero que para ellos son un camino más derecho al cielo. Otra de las enseñanzas que nosotros vemos herética de la Iglesia de Roma es el purgatorio y la liberación de personas del mismo. Yo hace tiempo estuve comentando un vídeo donde un cura muy conocido español estaba enseñando a las personas cómo librar un alma del purgatorio. Mira qué estudio bíblico más interesante. Cómo librar un alma de un purgatorio. Y si tú entras a páginas oficiales del Vaticano, páginas oficiales católicas, hay procedimientos para librar un alma del purgatorio a través de una serie de rezos, de una obra de caridad, de una ofrenda y de un pequeño sacrificio. No sacrificio de animal, sino un acto propio. Entonces, ellos, según ese proceso, toma, tu abuela ya está en el cielo. Funcionan de esa manera. ¿Tiene fundamento en las Escrituras? No es doctrina apostólica, es tradición de los hombres. Y de ahí nace el ¿qué? Las indulgencias. Las indulgencias. Una de las cosas con las que más batalló el señor Lutero fue la venta de indulgencias. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana quería construir un templo, siempre aparecían las indulgencias. Era el perdón de pecados a cambio de un cheque. Tú comprabas el perdón, directamente comprabas el perdón para ti y podías comprar el perdón para otras personas. Claro que eso chocaba mucho a la población porque los ricos siempre iban al cielo y los pobres al infierno, los pobres porque no tenían un duro para las indulgencias. Por eso la Iglesia Católica Romana fue construida a base de oro, porque los ricos siempre vieron fácil la salvación a través de esa iglesia. Pagando, me voy al cielo, pagando, saco a toda mi familia del purgatorio. ¿Cuánto necesitas? Toma un talonario, constrúyete una capilla. Era así.
Los mayores artistas y mecenas, pintores que han cobrado millonadas, han hecho sus capillas y sus catedrales. Hasta hoy mucha gente las sigue visitando, incluso las personas que no son católicas y ni siquiera que profesan fe, solamente por su belleza arquitectónica. Han invertido millones y millones y millones, pero que han nacido de herejías como las indulgencias. ¿Qué más? El Papa como vicario de Cristo, y esta me escuece decirla. Pero eso es una realidad. Para el pueblo católico romano, el Papa es el vicario de Cristo, el sustituto de Jesús. Hermano, eso para mí es ofensivo. Nadie puede sustituir a Jesús. Nadie puede reemplazar al Señor. Y simplemente nuestro Señor Jesucristo nos dio una promesa. Aquel que dejó como vicario, si pudiéramos considerar un vicario, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que vino a estar en el lugar de nuestro Señor Jesús, pero no el Papa. No el Papa. Podemos ver más. La preservación virginal y ascensión de María. Algunos consideran hasta hoy que María fue virgen toda la vida. Y algunos enseñan la ascensión mariana. La ascensión de María, algo que solo podemos nosotros reflejar con la ascensión de nuestro Señor a los cielos en gloria, ellos lo atribuyen también a María. O, por ejemplo, la intercesión de María y la veneración de los santos. La intercesión de María y la veneración de los santos. Ellos creen que María intercede por nosotros. Ellos tienen un ruego incluso. María ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cómo? El único que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nuestro abogado fiel, es el Señor y Salvador Jesucristo. Y el único que gime con gemidos indecibles y que ruega por nosotros, porque a veces no sabemos ni cómo orar, es el Espíritu Santo de Dios. María está muerta. Y sí, sería una señora piadosa, una mujer que fue dichosa porque Dios la eligió para un plan maravilloso, una mujer que seguramente fue fiel a su hijo, una mujer que tuvo un buen testimonio, pero como el resto de creyentes, que ahora estará quizá en la presencia de Dios, seguramente estará en la gloriosa presencia del Señor, pero no hace nada por nosotros. No hay que despreciar a María, como algunos dicen, los protestantes odian a María, desprecian a María, insultan a María. No, no insulto a María, como no insulto a Esther, como no insulto a Ruth, como no insulto a Débora, como no insulto a Sara. Pero no le voy a dar a María el lugar que la Biblia no le da. Respetaré a María como una mujer piadosa, como una hermana en Cristo, pero no la voy a considerar mediadora, intercesora, ni nadie por el estilo. Otra de sus herejías, la confesión sacerdotal y el perdón de pecados otorgado por los sacerdotes. Nosotros sabemos que la Biblia dice confesaos los pecados unos a otros, pero para el pueblo católico romano la confesión es puramente en el confesionario con un sacerdote. Es más, el sacerdote puede establecer la penitencia que cree correspondiente para darte la paz. 3 Padres Nuestros y 2 Ave María y puedo yo estar en paz. Pero es que se me olvidó decirle que también robé la cartera a mi padre. Pues añádele 2 Padres Nuestros más. Y haz 3 Ave María más por lo que vas a hacer al salir, que seguramente de camino a casa. Ellos funcionan de esa manera, pero no tiene fundamento en las Escrituras. Ellos creen en la Biblia y en sus tradiciones. Ellos creen, por ejemplo, en la transubstanciación de los elementos. Ellos consideran que el pan y el vino en la cena del Señor es literalmente. Cuando Jesús dijo, beberéis mi sangre, comeréis mi carne, ellos consideran que literalmente cuando participamos de la cena del Señor, el pan se vuelve la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y el vino se vuelve su sangre. Y por eso muchas personas de la antigüedad consideraban a los cristianos una sociedad caníbal. Pero nosotros sabemos que es un símbolo, que son elementos representativos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No que Cristo se hace presente literalmente en los elementos, no nos comemos su cuerpo. No nos bebemos su sangre. Pero esas son algunas de las muchas cosas que ellos enseñan. Cuando Pablo ordena cómo deben ser los pastores de la iglesia, marido de una sola, pero ellos tienen una tradición que estableció hace bastante tiempo, no siempre, pero hace bastante tiempo estableció que los sacerdotes debían no tener familias. Debían mantenerse en castidad. Y nosotros sabemos por las Escrituras que la castidad es un don que la mayoría de personas no tiene.
y que probablemente por haber querido forzar a hombres que no tienen un don de castidad a vivir en castidad, han salido estropicios muy graves. Porque has querido meter a un león en una jaula donde no cabía. Pero ha sido por una tradición. ¿Saben cuál es el origen de la tradición esa? Al principio, los curas sí tenían familias, podían casarse antiguamente. Lo que pasa que a los curas de la Iglesia Católica, a los sacerdotes, les otorgaban un piso. La Iglesia cuidaba a sus oficiales, les daba un salario, les daba una renta, les daba vivienda. ¿Qué pasaba? Algunos de los hijos de esos sacerdotes apostataban de la fe, no eran creyentes, pero el piso de esas personas pasaba a ser a los herederos. Entonces la Iglesia se empezó a mosquear que algo que la Iglesia daba a uno de sus siervos, luego pasara a un ateo, a alguien que apostataba de la fe. Entonces, para proteger sus bienes principalmente, y que la herencia de la Iglesia Católica no terminara en manos de apóstatas para ellos, decidieron establecer que los sacerdotes vivieran una vida casta, obligados a vivir así. Ellos te dirán, no es obligatorio, para ser sacerdote sí. Para ejercer como un cura de cualquier iglesia y parroquia sí. Ahora te pregunto, ¿eso tiene base en las Escrituras? ¿La intercesión de María tiene base en las Escrituras? ¿La veneración de los santos tiene base en las Escrituras? Ellos dicen que no adoran, ¿verdad? Siempre usan la palabra. Nosotros no adoramos, nosotros veneramos, nosotros sí que hay adoración en la Iglesia Católica al papado. Sí que la hay, está en sus propios estatutos, pero no te lo van a decir. Es más, la mayoría de personas católicos romanas desconocen el funcionamiento de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas católicos romanas que ustedes van a conocer seguramente son personas que lo son por tradición. Así que no somos una iglesia romana en el sentido de que consideramos que la iglesia católica romana, y espero que me puedan perdonar, es una iglesia llena de herejías, apartada de las Escrituras, que ha blasfemado, otorgándole la categoría de vicario de Cristo a un hombre, y para mí, una sinagoga de Satanás, prostituida, alejada de la verdad y llena de doctrina de demonios. Y esto no lo digo queriendo ofender, lo digo en base a las Escrituras. Lo digo en base a las Escrituras. Y termino con una última característica de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es universal, la iglesia está sustentada en la doctrina de los apóstoles, pero la iglesia es santa. No se nos puede olvidar. Una, católica, apostólica y santa, pero no romana. Y espero que al final se haya entendido toda la terminología. Somos un edificio santo, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sí, no somos un edificio en sí, es una ilustración como cuando habla de un cuerpo, pero el edificio es santo. Como nación también somos llamados santos, 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa. Y por eso, hermanos, el deseo por el cual el Señor Jesús rogaba era la santificación de su iglesia. Juan 17, 17 al 19. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. La iglesia es una porque Dios es uno. La iglesia es universal porque la gloria de Dios está por toda la tierra. La iglesia es apostólica, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina que Dios dio a sus discípulos. Y la iglesia es santa porque Dios es santo. Todo lo que nosotros representamos como iglesia, lo hacemos porque representamos al Dios de la iglesia. Así que la próxima vez que escuchen esas terminologías como católica, apostólica, que no les dé tanto miedo reconocer que sí, la iglesia de Jesús lo es, pero no romana. No romana. Somos una iglesia fundamentada en la verdad y no en la tradición de los hombres. Vamos a orar.